Lunes 9 de septiembre del 2013, buenas tardes, platicando en familia, mi nombre es Alicia Hernández, quien está en el micrófono y te doy la más cordial bienvenida esta tarde, iniciando semana felizmente y muy agradecida contigo, con el doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja, quien como cada lunes está con nosotros, acompañándonos para brindarte información y orientarte esta tarde con un tema sentido, con un tema que, bueno, probablemente tú sí has estado al pendiente de la programación de Radio Mujer, te podrías haber dado cuenta que en el programa de Magazine 1040 que conduce Gloria Frías a las 2 de la tarde, se trató el tema a modo de la cuestión preventiva, el antes, aquellas señales de alerta respecto al suicidio. Y tú te preguntarás por qué estamos haciendo énfasis en el tema. Pues es que el día de mañana se celebra el Día de la Prevención del Suicidio y entonces queremos ahondar un poquito más en la materia para que tengas información y a tu alrededor, si llegas a encontrar alguna señal o has estado con alguna persona que está demostrando alguna actitud o está haciendo señalamientos al respecto, bueno, puedas tener la claridad de la orientación de nuestros especialistas respecto a este tema. Esta tarde nosotros lo vamos a platicar ya cuando el hecho ocurrió y cómo se reconstruye nuevamente la familia, la vida en familia después de un suicidio, y para ello te presento, como ya te mencioné hace unos momentos, al doctor Mario Alberto Aguilar, quien es médico psiquiatra, y él va a proporcionarnos esta información, para lo cual pues lo saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Buenas tardes a tu público. Pues sí, un tema intenso, un tema difícil de manejar si es que una familia y las personas no acuden a ayuda. Un tema difícil de manejar desde el punto de vista social también, y bueno, un problema desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Sabemos que por lo menos 1 millón de suicidios se producen al año en el planeta, y la media estadística para el 2020 es que sea 1,5 millones de personas que lamentablemente terminan suicidándose. Entonces, pues un individuo que se suicida está con nexos familiares, con nexos sociales, y bueno, hay un impacto, y creo que es valioso, un impacto en todos los órdenes, en el orden emocional, en el orden médico-psiquiátrico, en el orden social, en el orden económico definitivamente, si se trata de mamá o papá, miembros de una familia. Entonces creo que pues trascendente que hablemos de ello, sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud pues ha propuesto ya desde hace varios años un día en donde se hable de la prevención del suicidio. Me parece que es importante hablar del tema y resaltarlo, sobre todo porque en décadas pasadas, cuando un familiar, un ser querido, tomaba la decisión de quitarse la vida, entre la familia, las amistades, y no se diga más en el núcleo en el que convivían, pues se manejaba con otro sentido, o que la persona había perdido la vida en un trágico accidente, o probablemente que había sido asesinado, o probablemente a raíz de la reacción y la sensación que los familiares sentían, ocultar el evento y manejarlo desde esa perspectiva que, bueno, al final de cuentas terminaba haciéndoles más daño, ¿no? La muerte de un suicidio deja detrás de sí muchas preguntas que vamos a ir respondiendo en el transcurso del programa. Claro, con mucho gusto, Alicia. ¿Estás de acuerdo en que antes se ocultaba, era más un tabú? Era vergonzoso. Era vergonzoso, sí. En las familias eran secretos, eran parte de un secreto, de esos secretos intensos como el abuso sexual, de esos secretos como que la mamá y el papá tuvieron al bebé antes de casarse. Bueno, de más trascendencia, un miembro de la familia se suicidó y no se hablaba de ello, se ocultaba. Sabemos quienes nos dedicamos a la terapia de familia, Alicia, que un secreto es una carga pesada, es una losa para cada uno de los miembros de la familia.
de la índole que sea el contenido del secreto, más cuando se trata de un secreto que hasta hace poco se mantenía así, cuando un miembro de la familia se suicidaba. Hoy afortunadamente la primera parte de todo esto es que las familias y las personas saben que esto se tiene que comentar, que evidentemente genera muchas emociones, pero en la medida en que las personas tengan información y busquen acompañamiento terapéutico, pues podrán enfrentar esto que por sí mismo, bueno, es pues terriblemente doloroso. Es un evento que lastima, independientemente de que la persona que intenta suicidarse y lo logra, pues se muere, evidentemente, pues se deja a lo largo de ello pues toda una estela de circunstancias emocionales que muchas veces se prolongan para toda la vida, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud que un suicidio afecta por lo menos de 6 a 10 miembros de una familia, y que finalmente si se trata de alguien que está en un entorno social y productivo de muchas redes sociales, pues también se afectan los amigos íntimos, obviamente, y los cercanos. Entonces sí, generan muchas emociones y bueno, pues hay que irlas platicando una a una. Si tienes dudas, comentarios o quieres aportar con toda tu amabilidad y gentileza como lo haces siempre, bueno, te proporciono nuestros números telefónicos en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana. Si nos escuchas a través del 1040 de AM, Radio Mujer 3122-1190, 3647-1883, y para Austin, Texas, nuestros queridos amigos que nos escuchan también en esa bellísima ciudad en la que radican, 95.1 de FM. El número es 512-215-4909. También quiero aprovechar para agradecer y saludar como todas las tardes a mis compañeros. Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Arturo Cervantes en el control técnico operativo. También Donají Castro, lista para tomar nota de tus comentarios. Chuy Preciado, quien está en la asistencia de producción, y Rosy Muñoz encabezando este equipo. Te recuerdo también otra vía de contacto: www.radiomujer.com.mx, sala de chat de Platicando en Familia. Puedes hacernos tus comentarios a modo anónimo. Lo más importante también es que las personas no sientan pena al compartir cuando tienen ese deseo, doctor. Lo pueden hacer de manera anónima, pueden dejarnos sus comentarios para que pues nosotros lo podamos hacer extensivo a todo el público y el doctor Mario Alberto responder tus preguntas. También nos escuchan en 63 ciudades de los Estados Unidos a través de la cadena Cable Radio Network, lo cual agradezco mucho también. Doctor, ya platicábamos de que antes, bueno, por esa cuestión social, de poca apertura, de aceptación, que hasta la fecha la aceptación, me parece que el periodo de duelo es duro, y tú ya lo comentabas, que hay personas que ya no se llegan a recuperar. Pues después del suicidio de un ser querido puede ser natural sentir mucha rabia, mucho enfado, sobre todo a la persona que te abandonó, y viene un encuentro de emociones muy, muy fuerte y de reclamos. Sí, el primer punto, la emoción más intensa es de incredulidad. Sí, Alicia, no se puede creer. Me vienen a la mente numerosos casos en donde la persona se intentó suicidar y nadie lo preveía. En algunos otros casos, pues la persona daba muestras de alguna alteración en el estado de salud emocional, pero no se pensaba en ello. Exactamente así me viene a la mente alguien que lamentablemente de una manera dramática se acuchilló el estómago, el abdomen, en un ataque a sí mismo, pues difícil, durísimo, violento, imaginémonos la escena, y no se murió. Fue un intento de suicidio que afortunadamente la persona logró ser vista por alguno de los familiares y llamaron a los servicios de emergencia y se salvó. Pero lo terrible, lo dramático, eso es la incredulidad, y esta emoción es la incredulidad si la persona intentó suicidarse y bueno, la incredulidad de cuando sí logró hacerse daño, ¿no? Esa sería como la primera emoción,
Pues vienen otras que a continuación pues estaremos platicando, todas intensas, pero que sí podemos ayudarles en términos de opinión en este momento y luego de sugerir los acompañamientos terapéuticos necesarios. Sí, y ser claros en en las reacciones que las personas llegan a tener para no hacer omisiones y estar consciente. Vamos a un corte, te invitamos a que te quedes con nosotros a seguir hablando de este tema familiar. Regresamos a Platicando en Familia. Esta tarde, cuando son las 4 de la tarde, casi con 20 minutos, estamos hablando esta tarde acerca de cómo la familia puede reincorporarse, vuelve a poco la vida de la familia después de un suicidio de un miembro, de un integrante. Comentaba ya el doctor las cifras que la Organización Mundial de la Salud está ofreciendo, las estadísticas. Sí, dice la Organización Mundial de la Salud que la media estadística habla de que un suicidio afecta entre 6 y 10 miembros de la familia. Bueno, si lo queremos ver ya desde el punto de vista analítico, Alicia, pues imagínate 1 millón de suicidios al año, multiplícale por 6 y por 10, entre 6 y 10 millones de personas nada más por ese impacto son lastimadas, que son impactadas en términos de la familia, miembros de la familia, o ahora los amigos, y todo el entorno de redes sociales y laborales que la persona haya tenido. Son eventos que, bueno, pues que sacuden a la familia. Yo tengo una pregunta a este respecto, si me la quieres contestar ahorita muy bien, y si no, tú sabes en qué momento, de acuerdo a que se vaya desarrollando el tema. Pero ahorita que comentas que afecta entre 6 y 10 miembros de la familia, o bien toda esa red que tuvo la persona de amistad y los vínculos, ¿a qué te refieres con qué impacta? ¿Cómo afecta? Puede caer esa persona en una depresión, puede incluso desequilibrarse, si me la quieres contestar ahorita, y si no, nos retrocedemos y continuamos en donde nos quedamos. No, está bien, Alicia, creo que lo podemos tocar. Sí, el impacto es intenso. Sí. Hay un periodo de incredulidad en donde no se explica a la persona, los miembros de la familia. Afecta de manera igual la pérdida de un ser querido en términos de suicidio. Los sobrevivientes en esto, porque serían así los miembros de la familia que están ahí alrededor de la persona que se suicidó, no lo entienden, y en ese momento aparecen dentro de cada uno de ellos intensos sentimientos de culpa. Si se trata de un hijo, la mamá y el papá, sobre todo la mamá, Alicia, pero ambos se empiezan a preguntar qué habremos hecho mal, qué habrá pasado para que nuestro hijo o hija se suicidara, y entran terribles sentimientos de culpa. Si quien se suicidó es la mamá o el papá, entonces en el cónyuge aparecen sentimientos de culpa también, en términos de si fue o no lo suficientemente amoroso, si fue lo suficientemente apoyante, si fue lo suficientemente cercano, y si en ese periodo previo al suicidio, si estuvo lo suficientemente empático para lo que le pasaba a quien terminó suicidándose. Si quien se suicida es el padre o la madre, desde la línea de los hijos, esto también es terrible, porque los hijos, lo primero que, después del periodo de incredulidad, sí, lo siguiente que se preguntan es, ¿qué habremos hecho? Bueno, cada uno de los hijos, ¿no? Cuando los vemos en familia, entonces hablan en plural, pero desde la perspectiva personal es, ¿qué habré hecho yo para que mi mamá o mi papá terminaran matándose? ¿Qué circunstancias, en qué fallé como hijo o como hija? Entonces el siguiente nivel de circunstancia dolorosa es el intensísimo sentimiento de culpa.
en donde cada uno de los miembros de la familia, según la posición que ocupen, empiezan a preguntarse cuál fue la falla que tuvieron para que finalmente la persona, el ser querido, terminara muriéndose. Este periodo de culpa sí puede llevar a depresión. A propósito de tu pregunta, sí. Efectivamente, cuando se trata de un hijo o una hija, generalmente la mamá tiene depresión, se presenta la depresión. En esta línea, yo soy terapeuta de familia y de pareja, Alicia, pero también soy psiquiatra y entonces no puedo, en el encuadre que hago integrador del evento, no puedo dejar de señalar que el suicidio se presenta en las personas que tienen un problema emocional. 6 de cada 10 personas que se suicidan tienen un problema depresivo, un trastorno del estado de ánimo, ya sea depresivo o trastorno bipolar, que lamentablemente en algunos de los casos no se había detectado como tal. De los otros 4 personas que se suicidan, 3 tienen algún problema de síntomas psicóticos o francamente esquizofrenia, y 1%, el otro 10%, el otro 1%, 1 de cada 10, tiene problemas de adicción o trastornos del impulso. ¿Por qué lo quiero señalar así? Porque si vemos a la familia en conjunto, sí, entonces la familia toda sabe de los problemas y los niega, sí, o pues sabe de los problemas y no los toma en cuenta con la consideración vital que esto significa. Hoy ya no podemos, evidentemente, en este mundo tan globalizado y tan comunicado, pues no podemos pensar que incluso ni en la más remota de las sierras, pues de cualquier parte del planeta, o sea, es difícil pensar, yo estaría preguntándome si aquí en todo nuestro país, en las partes más remotas de las sierras, en donde hay pequeños grupos de casitas y de habitantes, no sepan que cuando una de las personas, de los miembros de la familia, tiene algún trastorno emocional, pues lo llevan con el médico familiar. Incluso en grupos de usos y costumbres diferentes se preguntan, y tarde o temprano hoy en día, esta es una línea de fortuna de asistencia médica en el planeta. Los médicos en general, los médicos generales, los médicos familiares saben también que si tiene algún trastorno, pues hay que atenderlo. Lo importante entonces es que le demos el espacio a que la familia sí sabe que algo está pasando. Por eso el sentido de incredulidad. Yo no creía que pudiera llegar a suicidarse o a matarse. Y la otra es, híjole, las sentimientos de culpa, y entonces ¿por qué no hice caso? El dato es importante. 8 de cada 10 personas que se suicidan, Alicia, lo avisaron. ¿De qué manera? A través de comentarios, a través de cambios en el estado de ánimo y a través incluso de, a mí me gustaría, se me hace que mejor morirme. Y bueno, pues no se le toma en cuenta. El otro dato también es importante. 7 de cada 10 personas que se suicidaron fueron al médico de cualquiera de las modalidades o al psicólogo. Es decir, estuvieron en atención un mes antes y no se les diagnosticó y no se les detectó. Entonces, creo que la parte importante es que la familia como un todo, de alguna manera está viviendo algo en donde no percibió, en donde se negó, en donde no se le dio la importancia a este miembro de la familia que tenía esta enfermedad emocional y que desafortunadamente termina en suicidio. Entonces la culpa se prende fácilmente, ¿no? Esto no es señalar que los miembros de la familia son culpables. Esto es señalar que, bueno, en una línea de medios de comunicación y de alternativas, sabemos que se le está dando difusión. Por eso la Organización Mundial de la Salud ahora tiene un día dedicado exclusivamente para dar información a la comunidad para prevenir el suicidio. Por otro lado, los miembros de la familia hacen lo mejor
en términos de llevar a atención a una persona que tenga alguna alteración emocional y que luego eventualmente pueda terminar en suicidio. Finalmente, todo el aparato médico, psicológico y médico de primer contacto, pues también debe de saber todo esto. Entonces, a medida en que estemos conociendo más, podremos prevenir. Pero el dato sí es que la siguiente emoción, el nivel de culpa, pues hay que platicarlo. Les diremos en los siguientes minutos, Alicia, cómo se maneja el sentimiento de culpa para que se pueda superar y se den cuenta de que finalmente pues nadie es culpable. Vamos a seguir platicando acerca de estas reacciones, de estos sentimientos y estas emociones que vienen tras el evento, ahora que volvamos de una pequeña pausa. Regresamos a Platicando en Familia, agradecidos a nombre del doctor Mario Alberto, el mío propio y del público, pues de que te estés comunicando y compartas aquello que también en ti ha simbrado, tanto como vivencia personal como dentro de tu comunidad. En este caso tenemos una llamada que es anónima y de verdad lo agradecemos mucho, puedas compartir con nosotros desde lo más íntimo de tu ser esta experiencia de Austin, Texas, y nos comparte: mi esposo se suicidó hace 5 años, me quedé con 2 niñas que hoy tienen 14 y 11 años, tengo mucho odio, coraje con él y mucha gente de su familia se me echó encima, también los amigos. ¿Cómo se supera esto? Yo le grito a sus fotos, ¿por qué me dejó? Las niñas me preguntan por él y es cuando más lo necesitan, doctor. La pregunta está intensa, qué Sí. bueno que nos permite pues compartir Sí. esto, intenso, doloroso, difícil porque tenía usted 2 niñas, hoy 14 y 11, esto es menos 5, hace 5 años estaban en una etapa más difícil. Sí, La siguiente emoción intensísima de alguien que se queda en la familia cuando alguien se suicida: primero la incredulidad, luego el sentimiento de culpa. El tercero es esto que nos dicen, pues esta persona radioescucha: tengo mucho odio y coraje. Sí, fíjese que usted, pues anónima, vamos a ponerle así, usted está bien, no está diciendo algo inadecuado. En los seres queridos también se genera enojo, odio, resentimiento porque la persona se va. Este sentimiento, la pregunta también es muy acorde a lo que estamos hablando. ¿Cómo se supera esto? Usted, ya hace un ejercicio de catarsis que es gritarle las fotos. Y claro, usted está muy frustrada porque, como nos complementa, las niñas le preguntan por él es cuando más lo necesitan. Mire, en principio, no nos está diciendo usted si ya les ha dicho cuál es la causa de la muerte de su papá. Valdría la pena que usted primero haga una reflexión consigo misma. ¿Tiene usted razón en tener enojo, tener odio? Sin embargo, creo que la parte importante de este inicio de resolución es que usted pueda aceptar que su esposo no se murió por hacerle daño a usted, no se murió por dejarla sola a usted y no se murió por dejar huérfanos a sus niñas. Esto es muy importante, Alicia, porque fíjate, cuando yo me formé como psiquiatra hace un buen tiempo y se nos decía en la formación, todavía me tocó una época en la que en la formación la formación psiquiátrica estaba empapada, matizada de contextos psicoanalíticos. Y entonces se decía, y esto lo quiero poner muy en claro porque no es cierto. Se decía en ese tiempo, y era la formación que recibíamos, que quien se suicidaba era porque a través de su muerte quería agredir a alguien, porque a través de su muerte quería hacerle daño a quienes estaban cerca. De veras que esto no es cierto. O sea, se lo puedo decir así a usted, señora anónima de Austin, Texas, y a todo el público, Alicia. Hoy sabemos, y esto es muy claro, que quien se suicida es porque tiene una alteración en los circuitos cerebrales del autocuidado. Se desajustan los controles del impulso y se desajustan los elementos básicos que nos preservan la vida, los del autoconservamiento.
Todos tenemos mecanismos que nos ayudan mecanismos de emergencia que nos ayudan a salvar la vida en las situaciones más extremas. Bueno, están mediadas por sustancias químicas que se llaman neurotransmisores en todos. De 100 personas que se suiciden, en las 100, la alteración es bioquímica. La alteración es el suicidio, el resultante de una desregulación de las sustancias bioquímicas, de las estructuras del cerebro, del hipocampo y de algo que se llama corteza prefrontal. Hoy lo sabemos muy bien. Esto quiere decir que nadie es culpable, ni el que se suicidó es culpable, y no quiso dañar con su muerte ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos. Por lo tanto, señora anónima de Austin, Texas, yo le diría, tiene razón en su enojo, porque usted se quedó sola frente a la casa, se quedó sola con los hijos, se quedó sola con la responsabilidad, pero la parte que probablemente le ayude a conciliar esto es de que él no se fue porque quiso dañarla a usted. Él no se fue para dejarla sola al frente del hogar y no se fue para dejar huérfanos a sus hijos, se fue porque tenía una enfermedad y no se detectó. Es por eso la Organización Mundial de la Salud está haciendo desde hace años ya todo este programa de prevención del suicidio. Es decir, digo, importantísimo también, yo que doy conferencias, Alicia, a los médicos cuando hablamos de depresión y les tocamos que una de las posibilidades de depresión es que se suiciden, les decimos, y siempre hay que pensar que si una persona tiene depresión, que tenga la eventualidad de intentar suicidarse. Al no detectarse a tiempo, entonces bueno, no detectarse de manera adecuada, pues entonces la evolución de la enfermedad, ya sea depresiva, cualquiera de los trastornos del estado de ánimo, o ya sea psicótica, o ya sea del impulso, sigue progresando y puede terminar en ello. Entonces, para terminar, la respuesta para usted, señora, aceptar su enojo, sí, pero también aceptar que él no lo hizo para dañarla. Y además, ya que usted puede entrar a una fase un poco de reconciliación con esto, luego sentarse en un momento, en una tarde tranquila, platicar con sus hijas y decirles que su papá, le preguntan por él, pues la otra es ni modo que les eche mentiras, que sí, que lamentablemente se murió. Si usted se anima en principio y por lado se murió, ¿y de qué se murió? Pues de depresión, se muere de depresión, y que desafortunadamente uno de los síntomas de la depresión es que terminó pues haciéndose daño a sí mismo. No, si quiere, no use la palabra se suicidó, no use la palabra se mató, no use la palabra, use la palabra más adecuada, que en estos términos es, tenía una depresión que desafortunadamente le llevó a perder el control de sí y entonces se lastimó y tomó pastillas o se dio un balazo o lo que haya sido. Esto es muy difícil, pero para evitar las consecuencias, porque si usted no lo pone así, señora, entonces su enojo va a seguir. Y este enojo le lastima a usted, evidentemente, eventualmente podría hacerle enfermar, y también lastima el desarrollo de sus hijas que en este momento están en una etapa de preadolescencia y adolescencia vital. Auxíliese de algún consejero familiar en Austin. Claro que sí hay consejeros familiares para que a través de un tercero sea quien les ayude a platicarlo y que luego hablen de su enojo, pero hablen también del dolor, hablen también del dolor de la ausencia. Le doy la noticia, señora, usted también está muy enojada porque también lo extraña, porque además la carga ha sido pesada para usted y lo extraña, y también porque lo quiere y también porque no quería que se fuera. Entonces, el punto es, ¿por qué se murió papá? Pues porque tenía una depresión o tenía una enfermedad emocional grave que le llevó a hacerse daño. Y ya no alcanzaron los servicios médicos a rescatarlo porque el daño que se había hecho fue muy importante. Y lloren, que lloren sus hijas delante de usted y lloren por esto y también extrañenlo, que sería la parte, sí, la siguiente emoción es la reconciliación con la persona que se fue, no con la claridad de que no lo hizo por maldad, sino porque estaba enfermo. Eso es muy importante. Sí, y precisamente todo esto que estás comentando, pues es la vida después de un suicidio, la vida en familia, cómo reconstruir nuevamente esa relación y ese vínculo con los que quedaron. Sí, claro. Y es teniendo en mente que usted y sus hijas
particularizando para la radio escucha que nos compartió esto amablemente, usted no tuvo ni la culpa, ni las hijas, y lo más importante, ni él. No hay culpables. Creo que el punto es, no hay culpables. Es de vital importancia aclararlo, porque esto descarga muchas emociones. Claro, descansa, da armonía en el espíritu. No hay culpables, nadie es culpable. Hay un autor que nos habla de la pérdida ambigua, en donde nos habla de que estas cosas, en tanto no se le aterricen con los nombres adecuados. El Señor se murió porque tenía una enfermedad que le llevó a hacerse daño a sí mismo, que se llama técnicamente suicidio, pero pues, vamos, usted no le pueda decir, no le diga eso, no le ponga ese nombre todavía, pero cuando se clarifican las cosas, y entonces cuando la pérdida queda concreta, clara, entonces se podrá preparar el terreno para la siguiente parte que se llama la reconciliación con la persona y la idea y el sentimiento y la ausencia, la reconciliación con la ausencia. Y este caso es el caso de un esposo, de un padre de familia, pero cuando regresemos del corte te vamos a hablar de otro testimonio, pero esta vez de un hijo. No tardamos, estamos en Platicando en Familia. Platicando en Familia, y antes de irnos al corte comercial estaba el doctor comentando con la persona que habló de Austin, Texas, acerca de la situación del esposo que se quitó la vida. Ahora tenemos brevemente te vamos a compartir a través del chat, nos están haciendo el comentario de un chiquito, doctor, que ahora de 11 años, este pequeño, ahora en la cena, para la cena de Navidad, era un niño que en la iglesia era monaguillo, aparentemente muy bien portado, muy sencillo, muy amable con todas las personas, y bueno, él se quitó la vida ahora para la cena de Navidad, y aprovechó que papá y mamá salieron a hacer compras para la cena, y cuando regresaron pues lo encontraron ahorcado en el baño. Impactante, son situaciones así, situaciones de la vida muy impactantes. ¿Qué les podemos recomendar a esos papás? Que vayan a terapia, 1 o 2, 3 sesiones de familia para que puedan hablarlo, y bueno, darse cuenta que finalmente hablar de su dolor, hablar de la tristeza, incluso hablar del sentimiento de culpa que les pueda generar esto, genera muchos sentimientos de culpa, pero lo más importante es que se hablen de los sentimientos de culpa para que el terapeuta, o platíquenselo, que se lo platiquen los papás uno a otro y se den cuenta de que no fueron los culpables de la muerte finalmente de este niño. Debió haber tenido una enfermedad emocional. Hay muchas enfermedades emocionales que se escapan todavía al diagnóstico, lamentablemente, y son enfermedades emocionales son enfermedades del trastorno del ánimo, trastorno, sobre todo a esta edad, si no se había diagnosticado. Es difícil que se hubiera diagnosticado un trastorno psicótico, pero un trastorno del impulso o un trastorno del estado de ánimo. Son enfermedades, nadie es culpable, sí duele muchísimo, y además el dolor más intenso es el dolor, emocionalmente hablando, cuando un hijo fallece. Entonces sí recomendaría yo que fueran a terapia de familia, unas cuantas sesiones para que puedan hablar de la incredulidad, del sentimiento de culpa, y luego puedan darse cuenta de que nadie es culpable. Después de estos sentimientos que provoca el evento, ¿vendría el duelo? Vendría el duelo, en donde estaríamos hablando de que este proceso de duelo podría llegar luego, después de superar la fase de sentimientos de culpa, estaría llegando a la etapa de la reconciliación y de la tranquilidad, en términos relativos, pero sí claros, de que si yo sé que esto nadie fue culpable, entonces pues yo puedo también honrar mejor la memoria de mi ser querido. ¿Cómo? Pues dándome cuenta de que, haciendo un repaso de lo bueno que se le dio, por ejemplo, al hijo, y lo bueno que dio en este caso de la persona anónima de Austin, lo bueno que sí hubo de este papá y de este esposo, lo bueno de la persona.
Doctor Mario Alberto Aguilar, como siempre, como cada lunes, un placer, un honor y un gusto poder compartir contigo y con todo nuestro público temas tan importantes y tan necesarios de que en la comunidad estemos al pendiente. Te quiero agradecer mucho tu presencia, mi nombre es Alicia Hernández, agradezco a todos mis compañeros, me despido porque te quiero invitar a que a continuación te quedes con la siguiente información. Te espero el día de mañana, no tardamos.